Son las 8 de la noche. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano Iván Castro. Hoy 19 de abril del 2022. 19 de abril del 2022. Vamos a dar el capítulo 7 de Hebreo y vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias en esta preciosa noche que nos permite allegarnos a diferentes personas en sus casas, Señor, tomando estos estudios porque quieren más y más de ti, Señor. Bendíceles de una forma especial. Ayúdame a mí, Señor. Quítame a mí y ponte tú, Señor, unge mis labios, que yo pueda, Señor, darle explicación de esta clase de una forma especial, con tu ayuda, Señor. Glorifícate, Señor, en esta noche y que muchos puedan ver este estudio del capítulo 7 llamado el sacerdocio de Melquisedec. Sacerdocio de Melquisedec. Buenas noches. Aquí estamos con el sacerdocio superior de Melquisedec. Yo le había dicho que Melquisedec se iba a discutir un poquito más adelante. El capítulo 7 pues habla un poquito más de él y habla de los diferentes sacerdotes, el sacerdocio, el levítico y el de Melquisedec comparado con el de Jesucristo, tipología de Jesucristo. Así que vamos a empezar. El escritor introdujo a Melquisedec en el capítulo 5 primero. Pero antes de poder explicar la importancia de este rey y sacerdote de la antigüedad, lanzó, y todas las cogimos, una advertencia para los judíos inmaduros. Aquellos, ¿se acuerdan de aquella clase de los judíos inmaduros que por cualquier cosa se enojaban, que aún no aceptan a Cristo como su Salvador personal? Algunos lo habían aceptado, pero otros todavía estaban cruditos, no lo aceptaban como su Salvador personal. Eran judíos creyentes en el judaísmo, ¿no? Pero no habían dado el paso a Cristo el Salvador. Después de haber animado a los creyentes con la seguridad de la salvación, que él siguió la advertencia, vuelve a decir que Jesús es sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, una vez volvió en el capítulo 5 y el capítulo 6, pues volvió a tocar otra vez el sacerdocio. Y es que esto del sacerdocio, hermano, es bien paralelo a las cosas de Jesucristo. Y entonces, pues esto fue al principio porque tenemos el mismo Dios, hoy, ayer y por los siglos. Y las mismas cosas que se hacían en el pasado eran sombra de lo que venía en el futuro. Y entonces, por eso es que repetimos muchas de estas cosas. ¿Okay? Sí, ya la quité. El asunto vuelve a ser aquel sacerdote tan único, Melquisedec. Hay muchas conjeturas sobre Melquisedec. Algunos creían que era un ángel que tomó forma humana por un tiempo, pero el sacerdocio era una función, y todos lo sabemos, que el sacerdocio era una función totalmente humana. Los ángeles no podían hacer ese tipo de función. ¿Okay? Eso lo dice en Hebreos 5, lo aclara más la palabra. Otros sugieren que es Jesucristo. O sea que hay muchas polémicas en el pasado, hay muchas polémicas. Y otros decían que era Jesucristo, que no es solo tipo que adquirió una forma reencarnada durante la época de Abraham. Cosas que no tenían a veces ni sentido, pero la gente pues desconocía las escrituras y ponía cualquier, ¿verdad?, argumento. Pero aquí se describe a Melquisedec como hecho semejante al Hijo de Dios, no el Hijo de Dios. Era un hecho semejante, era tipo de Jesucristo. ¿Okay? Quede claro eso, ese es el 7.3 de Hebreo. No como siendo, perdón, no como siendo el Hijo de Dios, sino semejante al Hijo de Dios. Son dos cosas diferentes. Creemos que Melquisedec fue un ser humano histórico, pues está en la historia, está en el Génesis,
cuyo sacerdocio era tipo de Cristo. Eso, memorízatelo. El sacerdocio de Melquisedec era tipo de Cristo, un hombre a quien Dios diseñó para usarlo como una descripción de Jesucristo. Pero no podemos estar seguros de los detalles de su identidad. Lo que nos da la Biblia es bien poquitito de Melquisedec. Entonces, pues no podemos estar hablando de lo que no sabemos, pero de los datos que nos da, pues argumentamos. Porque esto es un asunto que está entre las cosas secretas de Dios. Hay muchas cosas que nosotros vamos a ver, como dice Corintios, que podemos ver a través del espejo como el cristal, ¿verdad? Pero un día veremos todo y lo veremos cara a cara. O sea que no va a estar ese cristal por el medio, sino vamos a verlo tal y como es. Y así son todas estas cosas, todas estas revelaciones, ¿verdad?, que nos da el Hijo de Dios. Pues esto no es causa para perdición ni salvación, ¿verdad? Son datos históricos que aparecen y tipologías que aparecen en la Biblia de Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento el Señor está tratando de comunicarle al pueblo de Israel que venía un Mesías, y entonces le daba datos de tipologías de Jesucristo en diferentes libros, hermanos, y eso lo hemos podido haber estudiado antes en muchas áreas. Los relatos sobre Melquisedec en la historia sagrada son una de las pruebas más notables, escucha, de inspiración divina y unicidad en las Escrituras. ¿Por qué decimos esto? Todo el concepto de Melquisedec da una luz sorprendente al hecho de que Dios escribió la Biblia. O sea, cada vez que comparamos todas estas cosas, vemos la inspiración de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque la gente del Génesis, entonces vemos a la gente de los Salmos y vemos al escritor de Hebreo hablar de una persona, ¿okay?, con tantos años de diferencia, muchos años entre medio, pero que coincidían, ¿okay? Coincidían. En Génesis solamente tenemos 3 versículos, los 3 versículos de Melquisedec. Alrededor de 1000 años después, hermano, David lo menciona brevemente en el Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Ahí David lo menciona, declarando por primera vez que el sacerdocio de Mesías sería como el de Melquisedec. Una persona miles de años después revela cosas sobre él que ni su contemporáneo Abraham ni Abraham sabía, de las cuales David apenas vio una parte, porque él vio una parte, no vio todo contemporáneo, vio una parte. De modo que razonamos, el Dios que escribió la carta de Hebreos escribió también el Génesis, mi hermano, el Salmo 110 y el resto de las Escrituras, Hebreos y por ahí para abajo, ¿sí? Porque todo es paralelo, todo coincide, todo es tipología de Jesucristo, ¿sí? Y todo esto nos confirma. Ya al principio en Fundamentos enseñamos que la Biblia, ¿verdad?, tiene 1500 años de escrita. Se escribió a través de 1500 años y tiene un montón, más de 40 autores, hermanos. Tienen más de 40 autores. Así que todas estas cosas confirman que este es un libro especial de revelación de nuestro Señor a nuestras vidas. Y si es así, hermano, yo te sugiero y te trato de motivar para que tú leas la Biblia. Lee la Biblia. Hebreos 7, 1 al 10 presenta primero y después prueba la superioridad del sacerdocio de Melquisedec comparado con el arónico, con el sacerdocio de Aarón.
En esencia, los versículos 1 y 2 son resumen del relato de Génesis 14. Nos recuerdan que Melquisedec era el rey de Salem. El rey de Salem. Salem era el nombre antiguo de Jerusalén, que antes era Salem. Fue sacerdote del Dios Altísimo que bendijo a Abraham. Y se bendijo a Abraham. Era alguien bien importante. Después que el patriarca derrotó al opresor Kedorlaomer, soberano de Babilonia, era soberano de Babilonia, él llevó cautivo a Lot, que estaba en Sodoma y Gomorra, cautivo Abraham junto con sus aliados. Abraham junto con sus aliados fue a rescatar a Lot derrotándolo, hermano. O sea, este era un rey que tenía cautivo a Lot. Y Abraham, que era el tío de Lot, pues supo que Lot estaba en peligro, que este hombre lo tenía cautivo, y él fue con sus hombres a rescatarlo. Al hacer eso, cuando venía, fue que el encuentro con Melquisedec, entonces Abraham le dio los diezmos del botín de toda esa gente, de todo eso, esa guerra que había ganado, a Melquisedec. El escritor de Hebreo también señala que el significado literal del título Melquisedec es rey de paz. ¿Y quién es el rey de paz también? Tipología de Jesucristo. Pero antes de revisar el sacerdocio de Melquisedec, debemos revisar el Levítico, para compararlo, hermano, con el cual es comparado también de una forma histórica, como lo pudimos copiar. Y hay cinco áreas del sacerdocio levítico que vamos a mencionar por encimita. Primero, como ya se mencionó, Dios dedicó a toda la tribu de Leví, usted sabe quién era Leví, ¿verdad? Uno de los hijos de Jacob, al servicio religioso. De hecho, los sacerdotes que debían ser tan solo descendientes de Leví, sino también de Aarón, el hermano de Moisés, tenía que tener esa combinación de descendientes de Moisés y descendientes de Aarón, sino también de Aarón, el hermano de Moisés. Los levitas no sacerdotales servían ayudando a los sacerdotes, y probablemente, quizás, como cantantes, como músicos, ¿verdad? Ellos hacían algo, pero en el lugar santo no lo hacían. El sacerdocio era estrictamente nacional y judío. Repito, el sacerdocio era estrictamente nacional y judío. Estamos hablando del sacerdocio levítico. Segundo, los levitas estaban sujetos al rey, tanto como quienes pertenecían a otra tribu, pero sus funciones de sacerdote no estaban bajo el control del rey. ¿Amén? Que eso quede claro. Las funciones como sacerdote no estaban bajo función del rey, pero el resto de los asuntos eran súbditos comunes y corrientes. Un levita no podía ser rey, hermano. Un levita no podía ser rey. Se le separó como los primeros frutos a Dios para un servicio sacerdotal especial. Ese es el ministerio. Eran sacerdotes especiales. Lo que usted veía allá arriba eran levitas. Los que cantaban eran levitas. ¿Ok? Todas estas cosas, cantantes, músicos, eran levitas. Bueno, eso está en Números 8, 14 al 16. Números 8, 14 al 16. Tercero, los sacrificios sacerdotales, incluido el del sumo sacerdote, en el día de la expiación, no eran permanentes, no eran algo permanente. ¿Cuál era permanente, hermano? Dígalo usted ahí. ¿Cuál era permanente? Usted lo sabe. El de Jesucristo sí era permanente. No tenían permanencia alguna. No aportaban perdón permanente. Por eso es que tenían que seguir sacrificando sobre sacrificio. Justicia permanente, paz permanente.
no había nada de eso, no había nada permanente. Tenía que repetirse los sacrificios, repetirse, ¿verdad? Porque volvían otra vez en lo mismo. Cuarto, el sacerdocio levítico era hereditario. El de Jesús no. Jesús fue el único. ¿Okay? Quien sirviera como sacerdote lo hacía por haber nacido en la familia correcta, no por haber vivido una vida correcta. Y eso al final es bien importante, porque muchos levitas no estaban viviendo una vida correcta, mas sin embargo heredaban el ministerio, y entonces muchas veces hubo problemas con muchos de estos levitas. ¿Okay? Muchas veces hubo problemas. Quinto, así como los efectos de los sacrificios eran temporales, el tiempo de prestar el servicio sacerdotal también lo era. El sacerdote servía desde los 25 años hasta los 50 años, después de los cuales su ministerio se terminaba como sacerdote. Podía hacer otras cosas, pero no como sacerdote, hermano. ¿Ok? Porque ellos, rápido que terminaban el ministerio, no morían, muchos quedaban, ¿ok? Pero entonces ayudaban en otras áreas. Eso está en Números 8, 24 al 26. Todas estas cosas son bíblicas. Yo las estoy dando a ustedes porque son bíblicas. Yo no estoy inventando ni estoy sacando de ningún libro nada de esto. Estas cosas son bíblicas. ¿Okay? Lo que sí que estamos comentando a Biblia, haciendo comentarios bajo la supervisión de la Biblia, porque usamos los mismos versículos para comentarlos y explicarlos, ¿verdad? Un poquito desmenuzaditos los versículos para que puedan ustedes estar al día. Ahora, esos son los 5 de puntos del sacerdote como levita. El sacerdocio de Melquisedec era superior al levítico en todos los aspectos, hermano, en todos. Los sacerdotes levíticos eran sacerdotes de Jehová, los israelitas eran el pueblo de Jehová. Los sacerdotes levíticos podían ministrar a la escucha solo para Israel y solo para Jehová. O sea, estaban ahí solo para Israel y solo para Jehová. Sin embargo, Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, era universal. La importancia está: Jesús no es solamente el Mesías de Israel, sino el del mundo entero. Es un sacerdote universal, por eso te salvó a ti y me salvó a mí. Su sacerdocio es universal como el de Melquisedec. Esta verdad era muy importante para los judíos. ¿Por qué? Porque que habían llegado a Cristo, así como para quienes estaban considerando depositar su confianza en Cristo. Para ellos no había otro sacerdocio, hermano. Ellos no conocían otro sacerdocio establecido por Dios, verdadero, más allá del levítico, que estaba restringido a Israel. Y entonces ellos no conocían esto del sacerdocio de Jesucristo era nuevo para ellos. Entonces muchos tenían problemas con aceptar a Jesucristo, y muchos tenían problemas con seguir a Jesucristo, y muchos daban complaint con todas estas cosas. O sea, ese tiempo no fue fácil, porque fue una transición por fe. Entonces Jesucristo estuvo con los discípulos dando testimonios de fe en todos lados. El que creyó, pues creyó, hermano, pero el que no creyó, pues lamentablemente Cristo no lo condenó, se condenó él mismo. ¿Okay? Así que así pasa ahora. Así pasa ahora. Dios no condena a nadie. Las personas mismas se alejan de Dios. Dios no se aleja de nadie. Por tanto, el mensaje a los judíos indeciso es: sus propias escrituras reconocen que el sacerdocio de Melquisedec no solo está completamente separado del de Aarón, sino que existía mucho antes. Y en esto era que el escritor de Hebreos pues abundaba, porque
el sacerdocio y los levíticos eran después de Melquisedec, o sea que ya esto estaba establecido. Este era un argumento muy poderoso. El sacerdocio de Melquisedec era real, hermano. Tipifica de manera especial el sacerdocio, el señorío y el sacerdocio de Jesús y su labor de salvación como rey perfecto y sacerdote perfecto. Como Salem era el nombre, escucha, anterior de Jerusalén, Melquisedec gobernaba la ciudad especial de Dios, mucho antes, para el tiempo de Abraham, hermano, estamos hablando. Su ciudad santa, tan cercana siempre a su corazón. El Señor ha escogido a Sión, que Sión en la Biblia, que menciona muchas veces Sión, es Jerusalén, hermano. Su deseo es hacer de este monte su morada. ¿Okay? Este será para siempre mi lugar. Este Salmo 132, 13, 14. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono, porque así lo deseo. Ese es el Señor hablando. Dios tenía desde los tiempos de Abraham, mi amigo y mi hermano, muchos siglos antes de que los sacerdotes de Israel ministraran en ella, que los reyes de Israel la gobernaban. Los reyes de Israel la gobernaban. Ya Abraham y Melquisedec estaban ya en esas áreas. ¿Okay? El sacerdocio de Jesús tiene también su base en el juramento divino, demostrando con ello que es eterno e inmutable. ¿Okay? Cuando él juró ese sacerdocio. Por esta razón, por eso Jesús es tu fiador. Jesús es mi fiador y tu fiador. Es una garantía de un mejor pacto, el de Jesús. El pacto que Dios hizo a través de Jesús es mejor que el antiguo, porque este era temporal, mientras que el otro, aquel, es eterno. El de Jesús es eterno, el otro era temporal, el levítico. Un sacerdote mejor garantizado, un pacto mejor, no es el que sea malo el otro, hermano. No es que sea malo el otro, porque el levítico cumplió su propósito en un tiempo que debía permanecer vigente. Eso cumplió su propósito, Dios lo usó en su momento dado. Y para tipificarlo después, con Jesucristo iba a hacer eso. Lo que pasa es que el sacerdocio de Jesucristo, hermano, que es lo que tratamos de decir y que es lo que dice el escritor de Hebreo, es mayor al levítico. ¿Okay? Entonces, ya los judíos no podían seguir mirando las cosas de Moisés, sino que tenían que mirar las cosas de Jesús. Y a eso es que estaba el escritor de Hebreo, ¿verdad? Estaba en esa batalla con los judíos. Jesús es el mediador del nuevo pacto, Jesús. Y con ello ha proporcionado vida eterna con ese pacto. El Levítico no proporcionaba vida eterna. Acuérdense que hablamos que el Levítico, la gente tenía que volver a hacer sacrificios porque volvían a pecar, volvían a caer en lo mismo. Y el perdón no era total, era parcial, porque tenían que volver otra vez a lo mismo. Pero Él es más que mediador. Él lo garantiza. Jesús garantiza. Todas las promesas, hermano, de Dios en el nuevo pacto las tenemos garantizadas por Jesús. Te voy a repetirle eso porque eso es vital. Todas las promesas de Dios en el nuevo pacto las tenemos garantizadas en Jesús. Tú y yo. Él garantiza, Jesús garantiza el pago de todas tus deudas y todas mis deudas que nos han dejado nuestros pecados anteriores. Él murió por todo eso. ¿Okay? La naturaleza de la salvación es acercar a los hombres a Dios. Al liberar a los creyentes del pecado,
los califica para llegar a Dios, hermano, al limpiar nuestras vidas. Por eso es que ese velo se rompió, se rasgó. Cuando Él murió, se rasgó para que nos diera acceso a Jesús. Ahora nosotros tenemos acceso a Jesús, ¿ok? Antes había que ir al sacerdote para hacer los sacrificios, para sí, ustedes saben todo eso, lo hemos dado y lo hemos estudiado. Pero ahora no. Ahora el sacerdote perfecto Jesús murió en la cruz y es sacerdote para siempre. Eso es bueno que usted lo entienda a cabalidad, hermano. Es bueno que lo entienda a cabalidad, que Jesús murió y es el sacerdote para siempre de nosotros. Es el que intercede al Padre, es el que está a la diestra del Padre, mi hermano, ¿ok? La naturaleza de la salvación es acercar a los hombres a Dios, a liberar a los creyentes del pecado, los califica para llegar a Dios. La liberación del pecado tiene todos los tiempos verbales principales: pasado, presente y futuro. Porque cuando Dios murió, cubrió, hermano, pasado, presente y futuro. ¿Okay? Ese es el alcance de Dios. No podía ser un sacerdote cualquiera, humano, tenía que ser Dios, ¿verdad? Tenía que ser Dios para hacer esto. En tiempo pasado, nosotros, tú y yo, fuimos libres de la culpa, fuimos. Nuestro pasado se borró. Eso que es del pasado. ¿Okay? En el tiempo presente estamos libres, hoy estamos libres del poder del pecado, hermano. Tú y yo hoy, esta noche, estamos libres del poder del pecado. Y en tiempo futuro estaremos libres de la presencia del pecado. ¿Por qué? Porque Jesús está a la diestra del Padre e intercede por ti, por mí. De modo que podemos decir, hermano, soy salvo, yo soy salvo, tú eres salvo por la sangre de Jesucristo, que nos cubre de todo pecado, en las cosas del pasado, en la del presente, y la del futuro nos va a cubrir también. ¿Okay? He sido salvo y seré salvo, hermano. Todas estas declaraciones son ciertas, ¿okay? Todas bíblicas, juntas representan la naturaleza completa de nuestra salvación. Jesús dice: el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Jesús dice: el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Juan 6:37. Jesús es el único camino. Ustedes saben que Jesús es el único camino, es la única verdad y la vida. Y nadie, hermano, nadie va al Padre, eso lo dice la Biblia en Juan 14. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Jesús es el puente, Jesús es el mediador entre el hombre y Dios, hermano. Pero el camino está abierto a todo aquel que ponga su confianza en Él. Ese es el detallito que tienes que tener: confianza en Dios, derramarte tu vida en Dios, abandonarte en los brazos de Jesús, amén, confiar totalmente en Él. El otro lado de esta verdad es que Jesús puede salvar a quienes llegan a Él en fe. ¿Okay? Cuando tú abras la palabra de Dios a una vida, esa vida puede venir en fe a Él. Claro que esa fe va a crecer a través del tiempo, porque va a verlo a través de la palabra, y la palabra es la que da el crecimiento. ¿Okay? Puede salvarnos a todos, hermano, Dios, pero no todos están salvos, porque no todos creerán. Y esa es una triste verdad, porque Él dice: todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Okay? Y Él vino a salvar al mundo, no a condenarlo. La gente se condena por sí solo. La gente es la que se aleja de Dios.
pero Dios siempre está en el mismo lugar, Dios siempre está ahí, ¿ok? Puede ser que tú digas un día que no sientes a Dios, pero Dios está ahí. No es que tú no, quizás tu sentimiento, tu naturaleza, ¿verdad?, pecaminosa, no sienta a Dios, pero Dios está ahí, está al lado tuyo, está al frente tuyo, amén. Y si le has aceptado, está en ti, porque el Espíritu Santo entra en nosotros cuando le aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Así que cualquiera que vea esto y acepte a Jesús como su Salvador personal, le hacemos el llamado en esta noche para que el Señor entre en él. Y dice eso, y dice más que eso, que dice: será salvo tú y tu casa. ¿Amén? Porque hay promesa ahí también. Gloria a Dios. Así que en esta noche te hemos hablado de los sacerdocios de Jesús, la importancia de los sacerdocios y qué pasaba en aquella época. Nos vamos un poquito a la época de los libros que se escribieron los libros de Hebreos. Fue para el principio del siglo, y nos vamos a esa época y a trabajar y a ver cómo era eso. Pero la iglesia que estaba en aquel entonces es la iglesia que está hoy día, y estamos en los mismos, básicamente en los mismos problemas. Por eso que la Biblia es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de dos filos. Así que yo lo que te quiero motivar esta noche para que, si no le has dado el corazón a Jesús, que se lo dé, y que hagas esta oración conmigo en esta noche. Vamos a orar a Dios. Ya se acabó la clase, gloria a Dios, terminamos a las 1:30, fuimos puntuales. Así vamos a tratar de terminar todas las clases de media hora, para que, ¿verdad?, nos da tiempo a estudiar más todavía. Así que gracias por tu atención, gracias por estar ahí esta noche, y vamos a orar a Dios. Primeramente vamos a orar por aquellos que quieran aceptar al Señor como su Salvador personal. Vamos a orar por ellos. Señor, te damos gracias por las personas que no solamente esta noche, sino las próximas noches entren, o próximos días entren y vean esta grabación y puedan aceptar a su Salvador personal, Señor. Padre Celestial, yo te pido de una forma especial que tú les bendigas, que ellos puedan, Señor, recibirte como tu Señor y Salvador, Señor. Dice tu palabra que si le confesamos delante de los hombres, Él nos confesará delante de nuestro Padre. Así que queremos dar fe de Dios, queremos dar fe de Jesucristo en nuestras vidas, para que Dios ese día esté agradado de nosotros y Él pueda permanecer en nosotros. Y rápidamente que la aceptemos, yo sé que el Espíritu Santo va a ser morada en cada uno de nosotros. Amén. Así que en cada uno de los que lo aceptan, Dios te bendiga y Dios te guarde. Si les has aceptado en esta noche, busca un sitio, un lugar que se predique la palabra de Dios, que tú puedas entenderla y puedas compartir con algunos hermanos. Dice la palabra: mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso lo dice uno de los salmos. Así que es importante congregarnos, ir a la iglesia no solamente los domingos, sino envolverte, comprometerte sea con el pastor o el sacerdote, hermano. Donde tú tengas tu ministerio, ahí desarrollalo, Padre. Desarrollalo, hermano, Padre. Que el Señor te va a bendecir de forma especial. Vamos a orar también por los enfermos. Señor, te damos gracias por cada uno de los que están viendo esta noche, que por de costumbre los ven. Bendice sus familias ahora mismo, en este mismo instante que está entrando mi voz a ese lugar. Señor, tu Espíritu Santo que mora en mí puede hacer la obra de una forma especial en esa familia. Cualquier necesidad que haya, Señor, suple las necesidades, Dios del cielo. Mira a los enfermos. Te presentamos siempre a Charlie Pérez, a Tony Soto, a Carlito, Dios del cielo. Padre Celestial, gracias te damos por ello, porque sabemos de muchos que tienen una gran mejoría y que están al otro lado, porque tú eres Dios que sana, Señor. Permite que ellos puedan poner toda su confianza en ti y poder hablar, Señor, de tus maravillas también, Señor.
Gracias en esta noche te damos por tu presencia, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este momento que nos has permitido llegarnos a otras personas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano Iván Castro. Hoy es abril 19, que hemos dado la clase del 7, capítulo 7 de Hebreos. En las próximas clases, el próximo 26 de abril, vamos a dar el capítulo 8 y el 9. Vamos a tratar de darlo consecutivo. Vamos a tratar de hacerlo. Amén. Así que te esperamos el próximo 26 de abril con el capítulo 8 y 9. Capítulo 8 y 9. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta noche, que puedas descansar.